esencialmente los derechos intelectuales, que, bueno, los conocidos como patentes, hay marcas de fábrica esencialmente. Después tenemos otros derechos intelectuales y menos conocidos, que son los modelos y diseños industriales, los modelos de utilidad. Todos tienen su propia normativa, porque tanto lo que es patentes como marcas tienen la ley específica, una ley específica que regula la materia, la ley de patentes y la ley de marcas, y a su vez también en esta materia de derechos intelectuales están tratados internacionales que se aplican, ¿no? Hay tratados específicos que también son aplicables en materia de protección marcaria y protección de patentes. Bueno, les voy a compartir un PowerPoint. ¿Por qué les parece que puede ser importante reconocer derechos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, una patente. ¿En qué puede ser útil el reconocimiento de determinados derechos intelectuales? O una marca. ¿Qué Para que piensan? no lo pueda usar otro. Bueno, ¿y por qué te interesa que no lo pueda usar otro? ¿Esa es la última finalidad? O sea, ¿cuál es tu finalidad última? Que copie tu producto. Bien, bien. Es decir, para que haya una identificación, que tu producto pueda ser identificado por el público de alguna manera y que no aparezca así otra persona copiando esa simbología y pretendiendo confundir, ¿no? O sea, vos querés lograr que tu producto sea, en el caso de marcas hablo esencialmente, porque patentes quizás tiene otra mirada, pero lo que es marca sí, el carácter distintivo, que yo pueda distinguir, que mi producto se pueda distinguir del de otros y que no aparezca un tercero, como, bueno, vos bien indicás, Irina, copiando o utilizando esa marca y por ahí desviando clientela, porque la clientela puede pensar que estoy hablando del mismo producto, cuando no. Es decir, lo que busca es identificar producto y bueno, a veces identificar producto, identificar calidad, ¿no? Que se pueda asociar con determinada calidad o con determinadas características de prestación del servicio. Y en definitiva eso va a redundar en última instancia en mayor rentabilidad, ¿no? Probablemente, o conservar la rentabilidad de la empresa. Hay empresas, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de empresa puede ser la marca súper esencial o como uno de sus mayores activos? Perdón, chicos. Perdón. ¿Cuáles pueden ser marcas de empresas en donde la marca o el derecho intelectual es uno de sus mayores activos? No es el mayor, pero es súper relevante. A ver, ¿y esa qué es marca de qué? Perdón, Esteban, porque yo no... Él me pone, Tesla. Bueno, claro, ahora que es como un poco la vedette de, sí, que se habla muchísimo. Sí, Tesla definitivamente es marca y los derechos de propiedad intelectual hay que estar hiper protegidos. Supreme no sé qué sería, Esteban, ¿qué es? ¿Qué tipo de producto? Es marca de ropa, pero no en realidad cualquier cosa que tenga su logo aumenta como 10 veces su precio. Ah, mirá vos. Bueno, hay mucha imitación de marca, mucha copia que también está vedada, porque lo que otorga la marca es un derecho a explotar exclusivamente ese símbolo, ¿no? Ese signo distintivo que es la marca. Hay un derecho a explotarlo de manera exclusiva. Por lo tanto, ¿y por qué? ¿Por qué le interesará que no aparezcan otros? Bueno, un poco que yo les decía, porque puede confundirse y desviar clientela, ¿no? Ganancia que deja de obtenerse y quizás también, ¿qué pasa si otro pone la marca en el producto, pero quizás ese otro no lo vende de la misma calidad el producto? Obviamente que no, quizás no tenga todas las herramientas para venderlo de la misma calidad. Y pone el logo de la marca de mi producto que yo sí lo vendo a buena calidad. Entonces va a ir un consumidor, va a comprar el trucho o el medio trucho, sin saber quizás que es medio trucho, porque a veces también está un poco la línea divisoria, y puedo llegar a generar un desprestigio de la marca, porque un tercero está comercializando ese producto
no es el producto que yo estoy vendiendo, por algo yo quise identificar mi producto con la marca, porque quizás quise identificarlo con un grado de calidad determinado, y si un tercero lo está comercializando sin autorización, puede estar también generando un desprestigio de mi marca, o una falta o una pérdida de clientes y una pérdida de ganancia futura. Les estoy marcando todos los daños que suelen en acciones marcarias o en acciones civiles marcarias que se inician por parte de empresas que consideran que se ha violado la marca, que se ha infringido ese derecho exclusivo que tienen a usar la marca, reclaman este tipo de daños. Pérdida de ganancia, desprestigio eventualmente de la marca. ¿Y en patentes les parece que es la misma lógica? ¿Qué les parece? En patentes, ¿será igual? ¿Qué creen? ¿Creen que alguien por ahí, si no, quizás, si no se les reconociera la patente, no generarían el producto? Hay productos que no se generarían, quizás, si no se reconociese un derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué podríamos decirlo que promueven mayor innovación las patentes? Fomentan mayor innovación. ¿En qué sentido? Bueno, incentivan la innovación, bien, Luciano. ¿Y por qué? No es como un modelo, en realidad es un modo de hacer, un procedimiento, a veces hay sobre productos y sobre procedimientos. Puede ser sobre un producto o sobre un procedimiento, la patente. Se da mucho, chicos, en materia farmacéutica, por ejemplo, el tema patentes es muy, está a la orden del día en ese área, ¿no? Yo les iba a comentar también un fallo en materia farmacéutica, pero se utiliza muchísimo en las patentes. Entonces, ¿por qué podrá fomentar la innovación? Recuerden que la patente va a otorgar un derecho exclusivo de explotación de esa patente por una determinada cantidad de años. ¿Qué les parece? Exacto, Juan, te permite obtener una ganancia, pero si no hubiese estado la patente, o sea, vos hubieses llegado quizás a ese procedimiento o a ese producto, porque ustedes piensen que una de las características que tienen este tipo de descubrimientos en materia de propiedad intelectual es que una vez que lo descubre uno, a veces es muy fácil, a quien le llevó años quizás investigar y desarrollar un producto, después es muy fácil que otro quizás lo reproduzca. Es muy fácil después que una vez descubierto un procedimiento, un producto, un modo de hacer, después sea muy fácilmente reproducible por otros y difícil proteger e impedir que se reproduzca. Si yo no tengo una patente, bueno, yo llegué a ese descubrimiento y después, ¿qué pasa? Otro lo va a poder usar, otro va a poder explotarlo, algo que yo quizás invertí muchísimo dinero, pues invierte muchísimo dinero a veces para llegar a determinados descubrimientos en materia, por ejemplo, farmacéutica. Entonces la pregunta es si la empresa hubiese igual invertido esa cantidad de dinero y hubiese llegado al producto, hubiese innovado, si no tenía la certeza de que muy probablemente se le va a reconocer un derecho de propiedad intelectual, que es la patente, que le va a permitir un derecho exclusivo de explotación durante una X cantidad de años. No es el único modo para incentivar la innovación las patentes. Hay otros mecanismos, podría llegar a ser desde organizaciones o institutos estatales y otras maneras, pero es una importantísima. De hecho, estuvo en discusión el tema vacunas, no sé si lo han escuchado, pero se habló tema patentes y vacunas, porque por otro lado lo que hay mucho es el orden público, el bien público versus un derecho privado de explotación. Eso siempre está en tensión en materia de patentes. Eso le pasó a una de mi ciudad que dice que inventó los tomates cherry y no lo patentó. ¿Vos de dónde sos, Juan? No sé si te fuiste, Juan, de San Pedro. Ah, mira, mira. Ah, bueno, yo tengo mis primos que son de San Pedro. No sé si conoce todo el mundo. Pero bueno, claro, no lo patentó. Y bueno, chau, ya está. Si no lo patentó, ahora están todos pueden
¿cómo se llama? Cultivar tomates cherry y no, no va a obtener el rédito. Si uno lo patenta, lo que fuera que era el invento se llama, hay que ver también lo que se puede patentar o no. Ojo que todo lo que es preexistente en la naturaleza, todo material preexistente, vegetal y procedimientos, por ejemplo, no sé, celulares y demás que ya existen en la naturaleza, no se pueden patentar. O sea, hay un montón de cuestiones que, esperen que... Ahora vamos a ver bien, Esteban, todo lo que es el plazo de duración de las patentes, cuándo pueden renovarse, porque si pueden renovarse o no, porque depende del derecho de propiedad intelectual, exacto. Sí, sí, es lo que es. Y no se pueden prorrogar las patentes, 20 años improrrogable. Pero ese es el plazo en principio de otorgamiento de ese derecho exclusivo de explotación. Bueno, vamos entonces, para que vuelva el power. Bueno, derechos entonces de propiedad intelectual, tenemos las propiedad industrial, marcas, propiedad industrial porque en principio son aplicables a procesos de producción de bienes y servicios, de prestación de bienes y servicios, de fabricación. Por lo tanto, decimos o lo llamamos genéricamente derechos de propiedad industrial, por eso, porque se aplican esos procesos. Marcas, como derechos de propiedad intelectual, patentes de invención, modelos y diseños industriales, y secretos. Vamos a ver que también hay casos en que determinado conocimiento técnico o modo de hacer o procedimiento, know-how, no es patentable o no entra en los requisitos para poder considerarse patentable, y por lo tanto, en esos casos, igual podría tener algún tipo de protección, más allá de que no sea patentable, por medios contractuales. Firmar determinados tipos de contratos en donde, además de medios contractuales, ley también que protege confidencialidad, protege secretos, el Código Penal que también tiene cierta protección al respecto, o sea que por más que determinado conocimiento no sea patentable o estrictamente patentable, podría tener algún tipo de protección. No quiere decir que quede desprovisto de cualquier tipo de protección por no ser patentable. Bueno, entonces, a estos derechos de propiedad intelectual se lo considera bienes, por más de que hablamos de que es algo intangible, porque no es algo que nosotros solemos identificar propiedad, ¿no? El patrimonio nuestro, como una cuestión de donde yo tengo cosas tangibles, ¿no? Quizás, o sea, es lo más intuitivo pensar que lo que forma parte de nuestro patrimonio son bienes tangibles. Pero no, en principio lo que es propiedad intelectual, que es algo intangible, es el propietario de una marca, también forma parte de nuestro patrimonio. O sea, la persona que es titular de una marca, esa marca o esa patente de la cual es titular, forma parte de su patrimonio. Esto citamos el artículo que define bien, es el artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero bueno, ¿cómo vamos a definir la propiedad intelectual? Entonces, derechos subjetivos que el ordenamiento jurídico atribuye a los autores de creaciones espirituales y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación. Recuerden que también se relaciona principalmente en tema marcario con identificación y distinción, y preservar los valores espirituales y económicos incorporados. Hay que tener también en cuenta que se va a proteger cuestiones más allá de lo patrimonial, sino que, bueno, aparezca realmente quién fue el autor, ¿no? La importancia de que quede claro quién fue el inventor, ¿no? El nombre del inventor, porque hay una cuestión también que excede lo patrimonial, que es una cuestión más extra patrimonial o moral, que es el reconocimiento en donde aparezca la persona, el nombre y apellido de la persona que descubrió, por ejemplo, un determinado procedimiento, el inventor. Entonces, esas cuestiones también las tiene presentes en la ley de marcas. Bueno, acá tenemos otra definición, marcas y patentes. Otra definición de propiedad intelectual, bueno, fíjense que es bastante amplio, hay cuestiones de propiedad intelectual que no vamos a tratar en este punto, en esta materia, que es lo que es derechos de autor.
Todo lo que es obras literarias, artísticas, no van a estar protegidas por otra normativa específica y no la vamos a tratar en esta materia, en principio. Vamos a enfocarnos en otros derechos intelectuales. Bueno, ¿cómo están regulados los derechos intelectuales en nuestro derecho argentino? ¿Cuáles son las normas? Bueno, como les comentaba, está en materia de derecho de autor la ley 11723. Regula ese área, que no lo vamos a ver en esta clase. Patentes, bueno, tenemos que está la ley 24.481 y decretos reglamentarios. Esta es una ley especial que regula tema patentes. Bueno, después creaciones fitogenéticas, es otra materia en cuanto a vegetal bueno, y es otra área muy específica en materia de propiedad intelectual, que está regulada con su ley, derecho del obtentor, en materia de vegetales. Es un punto bastante, con bastante especificidad y que quizás no lo vamos a desarrollar en esta materia porque no tiene sentido, es demasiado preciso y específico, pero bueno, ténganlo presente porque está ahí, traten de, aunque sea conceptualmente, saber de qué se trata, que es la ley 20.247. Y modelos y diseños industriales, que tiene su propio decreto reglamentario. Lo que es modelos de utilidad va a estar regulado en lo que es la ley de patentes. Bueno, después tenemos la ley específica, que es la ley de marcas. Después nombres y designaciones, nombres comerciales y designaciones también van a estar protegidos con menor nivel que una marca, pero bueno, por la ley de marcas que va a referir a ellos, el nombre comercial y designaciones. El secreto comercial es lo que yo les comentaba hace un ratito de esto. ¿Qué pasa cuando algo no es patentable? Tengo un conocimiento, un modo de hacer, un conocimiento técnico aplicable a la industria o aplicable a una actividad económica, un know-how, y no es patentable, en principio no es patentable, ¿cómo puedo protegerlo? Y bueno, también está la ley, determinadas normativas específicas que podrán proteger estos derechos. Está el derecho penal, que protege la violación de secretos. Bueno, ley de lealtad comercial, que también va a protegerlo, y eventualmente también contratos que se van a firmar entre las partes, en donde específicamente se va a establecer el deber de confidencialidad. Bueno, acá les explico un poco por qué, les explicamos por qué son derechos industriales. Bueno, porque la mayoría de estos derechos que nombramos los utilizan las empresas en el proceso de producción de bienes y distribución de servicios. Producción y distribución de bienes y servicios. Estos dos aspectos en los cuales se manifiesta el derecho intelectual es el patrimonial, que es lo esencial en principio para un derecho intelectual, que es este reconocimiento al que obtiene esta titularidad, tanto de la patente como de la marca, y otros derechos, pero estos son los esenciales, marcas y patentes, para explotarlo exclusivamente, ¿no? Y eso implica obtener beneficios económicos de esa invención o de esa marca o de esa obra, bueno, de lo que fuese, ¿no? Ese modelo de utilidad, modelo industrial. Eso es por un lado, la cuestión comercial o patrimonial. Pero por otro lado, lo extrapatrimonial, el aspecto extrapatrimonial o derecho moral de autor, y se entiende que esta parte sí es, ya hablamos de que es oponible erga omnes, imprescriptible, inalienable, no se podría vender, lo que es la titularidad, o sea, quién fue el que creó la obra, quién fue el autor de esa obra, y y hay ciertas protecciones y ciertas normas específicas que van a poner énfasis en ese aspecto, que no es un aspecto económico, ¿no? ¿Quién aparece como autor? Por más de que lo aproveche, porque puede estar una persona aprovechándolo económicamente, pero a su vez que no aparezca plenamente como autor. Esto es lo que va a proteger el derecho moral de autor, ¿no? Que el autor pueda reconocerse que él fue el creador de ese invento, el creador de esa obra en particular que estamos protegiendo. Bueno, ¿cuáles son los elementos en general que comparten los derechos intelectuales o que los caracterizan? Este derecho de explotación económica exclusiva, este derecho a uso exclusivo, a ponerlo en la venta, a venderlo, a importarlo, a comercializarlo, a fabricarlo de manera exclusiva. Bueno, después tenemos nuestra explotación económica exclusiva, ya lo dijimos. Esta compatibilización siempre entre el interés del titular con el interés público,
está esta disyuntiva, esto se vio también un poco, este dilema en lo que es materia de patentes. Es decir, por un lado, yo voy a reconocerle al laboratorio X una determinada cantidad de años de explotación exclusiva. Pero por el otro lado tengo también este interés público en que haya una cura contra esa enfermedad o que haya una prevención contra esa enfermedad. Y es una cuestión de interés público. Entonces, bueno, ¿cómo conciliar o compatibilizar ambos intereses, ¿no? O sea, ¿cómo logro armonizarlos, conciliarlos? Eso está en continua, está presente atrás de lo que es la ley de la ley de patentes y la ley, incluso hay una obligación también de uso, digamos, de explotación por parte de las empresas de ese producto que patentaron, caduca si no lo explotan en lo que es patentes en determinado plazo, y luego pasan al dominio público o permiten una licencia obligatoria. Es decir, hay determinados condicionamientos que va a establecer la ley y que también están dirigidos a esta compatibilización entre... bueno, esto lo vamos a ver ahora, cuáles son las normas de comercialización de los derechos de exclusividad. Vamos al punto de patentes de invención. Yo les aclaro que este es un tema que por ahí a veces preguntamos en los exámenes y realmente nadie sabe responder con con un mínimo de exactitud estas cuestiones, ¿no? Presten especial atención, no les vamos a pedir algo de un detalle excesivo, pero sí que sepan, decir, bueno, para que algo sea patentable, para que un invento sea patentable, ¿qué es lo que nos exige la norma? ¿No? Lo esencial en materia de patentes, lo esencial en materia de marcas, que puedan llegar a tener un concepto de qué se trata, de qué es lo que va a regular, de qué es lo que pide la ley de patentes. ¿Cómo vamos a definir a la patente? Bueno, es el derecho exclusivo que la normativa va a conceder al inventor de una determinada obra, de una determinada invento, descubrimiento, por un plazo que dijimos que era 20 años, es improrrogable, y en un determinado territorio. Porque en materia de patentes también nos vamos a tener que preguntar en qué territorio se me va a conceder ese derecho exclusivo. La patente puede ser sobre un producto o sobre un procedimiento, sobre un modo de hacer. O sea, puede ser sobre ambas cosas, sobre producto o procedimiento. En materia de patentes, lo interesante es que tenemos incluso constitucionalmente plasmado el derecho, los derechos de propiedad intelectual. En el artículo 17 habla de que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. Hoy sería muy difícil que alguien podría derogar la protección de derechos intelectuales, ¿no? Incluso por una norma del Congreso, porque la Constitución Nacional claramente consagra ese derecho de explotación exclusiva del autor o del inventor de ese invento o descubrimiento. Bueno, ¿cómo va a estar regulado legalmente entonces materia de patentes? Constitución Nacional tiene una referencia explícita al respecto. La Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, 24.481. Mucho de lo que vamos a hablar ahora está contenido expresamente en la Ley de Patentes. Y tratados internacionales. Recuerden siempre que esta materia está regulada por tratados internacionales que refieren específicamente al tema. Bueno, los tratados principales son los acuerdos o respecto de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, Convenio de París. Bueno, y en principio estos dos convenios son esenciales, ADPIC y Convenio de París, que van a regular esta materia de patentes. ¿Qué se va a entender por invención? Bueno, la ley define a una invención como una creación humana que permite transformar materia y energía para su aprovechamiento por el hombre. Entonces, genérica, por ahí, bueno, vamos a tener que desmenuzar un poco más para poder llegar a comprender prácticamente, concretamente de qué estamos hablando cuando hablamos de invención. ¿Qué es lo que no se va a considerar? No va a ser patentable. O sea, no se van a considerar invenciones y no van a ser protegidos por la ley de patentes. Todo lo que son creaciones abstractas, por ejemplo, obras científicas, métodos matemáticos, programas de computación, lo que es software, creación de software, este tipo de
creaciones no van a ser protegidos por la ley de patentes. Eventualmente sí van a recibir protección en materia de derechos de autor, por la normativa que regula derechos de autor, pero no por materia de patentes. Fíjense que también métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico aplicable al cuerpo humano. Ahí también está un poco esta disyuntiva entre interés público e interés privado. Acá tenemos cuestiones de, bueno, un método de tratamiento quirúrgico, terapéutico, es una cuestión de esencialmente interés público, ¿no? Por eso también la ley lo excluye de los que les comentaba hace un ratito, que todo lo que es materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza sería una cuestión que no está, está excluida de considerarse invención. Quizás por eso tu amiga no patentó los tomates cherry. No lo sé el caso de bien de tomates cherry, porque sé que es todo un mundo también, hay que ver específicamente qué regulación hay, si hay algún tipo, porque uno nunca sabe qué tipo de derecho intelectual puede haber detrás, ¿no? Pero bueno, así intuitivamente les digo, lo que es materia viva y preexistente en la naturaleza no podría patentarse, ¿no? La patente no tiene valor hasta que sea efectiva. Digamos que conozco acá me pone no tiene valor hasta que sea efectiva. Digamos que conozco una invención en un proceso patentable, pero aún no lo hice. No tiene valor como un bien intangible. Conozco una invención, no te entiendo la pregunta, Esteban. A ver, no sé a qué te referís acá. Sí, o sea, se te reconoce el derecho a explotación exclusiva a partir de que se te otorga la patente, a partir del otorgamiento de la patente. A partir de ese momento vos tenés ese derecho de exclusión y de explotación exclusivo. Quizás antes, si tenés algún tipo de conocimiento, podrás protegerlo por otras maneras que lo vamos a ver, contractuales o quizás de violación de secretos, pero no con la ley de patentes, no como si fuera una patente, porque no está todavía el reconocimiento. Bueno, esto vamos acá que es muy importante. ¿Cuáles son las exigencias para que una invención sea patentable? ¿Qué es lo que exige la ley para considerar que un invento pueda llegar a recibir la protección de una patente? Tiene que ser nuevos. ¿Qué significa que tiene que ser nuevos? No estar comprendido en el estado de la técnica. Es decir, la novedad no tiene que ser un conocimiento que ya esté divulgado en, digamos, el conjunto de conocimientos científicos o técnicos en relación a ese procedimiento o a ese producto. Que no esté en ese estado de la técnica, ese conjunto de conocimientos que ya están difundidos, ya sea entre expertos o no, o en el público a manera más masiva. No tiene que estar, o sea, tiene que ser nuevo, tiene que estar esta novedad. Si está en el estado de la técnica, si ya se conoce, si ya hay papers al respecto y ensayos y ya está conocido, en principio no va a ser una materia patentable. Incluso exige algo más que esta novedad, actividad inventiva. Es decir, no solamente que no esté en estado que no esté comprendido en el estado de la técnica, sino que no sea fácilmente deducible del estado de la técnica por alguien conocido, normalmente versado en la materia, por un experto. O sea, que alguien que con el conocimiento que ya existe rápidamente podría haber llegado a ese invento. O sea, se exige una actividad o altura inventiva, como un salto, bueno, acá lo definimos como una ventaja inesperada, un salto cualitativo. Esto lo quiero decir, ¿qué novedad me exige? Una novedad absoluta. O sea, no solamente, digamos, incluso si lo descubrieron en otro país, ya no tendría esa altura inventiva. Y aunque no se conozca en Argentina, lo que me exigen es una novedad absoluta universal. Y otro punto es que, digamos, estamos hablando de un criterio objetivo. No porque una persona dice, yo le voy a pedir la patente, pero yo no lo conocía esto. O no sabía que, bueno, no importa que vos no lo conozcas, o sea, esto es algo objetivo. No habla de la persona particular que está solicitando la patente, que no, era conocido en el estado de la técnica, esto era fácilmente deducible, estamos hablando en términos objetivos, no de la persona que esté solicitando la patente o de alguien en particular. Entonces, recuerden esta, novedad y altura inventiva, que tiene que existir para que algo sea patentable.
Pues esto, imagínense cómo serán las discusiones muy técnicas a veces en materia de solicitud de una patente. Porque cómo llego a la conclusión de que tiene, mostrar el estado de la técnica, ¿no? Ilustrar un trabajo bastante arduo y complejo. Depende de la materia que estemos hablando, pero algunas más que otras. Y finalmente, otro requisito para que sea patentable es que tenga susceptible de aplicación industrial. Y aplicación industrial amplio, en este sentido hablamos en términos amplios, puede ser agricultura, minería, servicios, ¿no? Ganadería, pesca. Es muy amplio lo que es aplicación industrial, pero tengo que poder aplicar ese producto o procedimiento a una producción de bienes y servicios. ¿Mm? Tengo que tener un resultado concreto, tangible. Por eso muchas veces estos métodos abstractos no se van a considerar patentables. Bueno, téngalo esto es muy relevante. ¿Qué exige la ley para que un invento sea patentable? Esto, novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Si falta alguno de estos elementos, no sería ese invento patentable. Lo podrán intentar proteger por otras vías, pero no por vía de la ley de patentes. ¿Quiénes pueden ser titulares de patentes? Bueno, personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, siempre que tengan domicilio constituido en el país, domicilio real constituido. ¿Cuál es el plazo? Bueno, se presume que el que figura en la solicitud de patente, el que está solicitando, presunción iuris tantum quiere decir que puede ser rebatida por prueba en contrario. Entonces, que ese inventor es la persona que está designada en la solicitud de la patente. Podría eso revertirse, podría venir el inventor y decir, no, esto no es así, soy yo el inventor y no el que aparece ahí. Y eso discutirse, por eso se dice que es una presunción iuris tantum. Admite prueba en contrario. Plazo de vigencia de la patente. Es un derecho exclusivo por el término de 20 años improrrogables a partir de la fecha en que se presenta la solicitud. Vence el plazo, el invento pasa a dominio público. Esto también se relaciona un poco con esta armonización entre intereses privados e intereses públicos. ¿Qué significará que es improrrogable? ¿Qué digo cuando digo improrrogable? Exacto, que no tenés 20 años y no puedes pedir una renovación por otro plazo más extenso. Son esos 20 años y no se permite más extenderlo por más plazo. Bueno, ¿qué derechos me va a conferir la patente? Yo, si soy titular de una patente, voy a tener la explotación de ese invento, la explotación exclusiva, la posibilidad de obtener ganancias de esa patente, y me va a poder, entonces, voy a poder transferir esa patente, cederla por un precio, voy a poder transferirlo, cederlo, o a generar, concertar con otras partes, con otras empresas, contratos de licencia, donde autorizo a un tercero también a explotar económicamente esa patente. Podrá ser una licencia simple o una licencia exclusiva. Simple si yo también me reservo el derecho a seguir explotando esa patente e incluso otorgar otras licencias, además de la que estoy otorgando, o exclusiva cuando solamente le doy a esa persona la facultad y no a otras, y me comprometo a no darle a otras personas esa facultad de explotación exclusiva y tampoco explotarlo yo a esa patente. O sea, solamente le doy la posibilidad de explotarlo a esa persona con la cual concerté un contrato de explotación exclusivo. Y también esto es importante, esta facultad de exclusión que tiene el titular de una patente. Es decir, ¿qué va a alcanzar esa facultad de exclusión? A actos que tengan efectos en nuestro país. Yo puedo acá limitar esa facultad de exclusión a actos que tengan una repercusión en nuestro país. ¿Y qué impide? Bueno, impide que terceros que sin su consentimiento fabriquen, oferten para la venta, comercialicen, ¿no? Importen ese producto o utilicen ese procedimiento. Fíjense que acá habla de utilización del procedimiento o comercialización del producto que fue obtenido por medio de ese procedimiento. O sea, que esta facultad de exclusión. Bueno, ¿qué más? Esto vamos a... Bueno, recuerden que está lo que es regulación específica en materia de vegetales y microorganismos.
Bueno, esto es lo que les comentaba hace un ratito, no son patentables lo que son procesos esencialmente biológicos, en donde, bueno, procesos biológicos preexistentes, ¿no? Todo lo que es, bueno, la biología humana de, no sé, proceso de reproducción, eso no es que va a venir una persona y lo va a poder patentar. Ahora, hay que ver si por medio del control que realiza esa empresa, ¿no? Por medio de químicos e intervención en ese proceso, pueda llegar a tener algún tipo de otro resultado y en donde sí sea patentable en ese caso. Fíjense que yo acá les marco un área en donde son patentables esos procedimientos de microbiología, que es en ingeniería genética. O sea que sí, determinadas cuestiones podrán ser patentables, pero que hay que ser muy, muy preciso, porque no cualquier proceso humano biológico eventualmente patentar algún procedimiento de este tipo. Es un caso especial en materia de patentes. ¿Qué tenemos en esta obligación? ¿Qué consiste esta obligación de explotar la patente? El titular de la patente tiene la obligación, y esto lo establece la ley, de explotar esa invención, ya sea por sí mismo o por terceros. Y tiene que ejecutar esa invención o llevarla adelante en la República Argentina, ¿no? Estamos hablando de nuestro país. ¿En qué consiste esa explotación? Bueno, producirla, fabricarla, ponerla a la venta, comercializarla de cualquier forma, para satisfacer demanda del mercado nacional. Si transcurren 3 años desde que se concede la patente o 4 años desde que se presenta la solicitud y esa invención no fue explotada por el titular, salvo cuestiones puntuales en donde, bueno, se le perdona esa no explotación en el caso de fuerza mayor y otras situaciones, en ese caso ya directamente se permite una licencia obligatoria, o sea, se permite que el Estado pueda conceder sin autorización del titular licencias. Entonces, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización del titular. Esto es lo que se llama licencias obligatorias. O sea, que en realidad lo que tiene es una carga, que tiene el titular de explotar. ¿Por qué? Porque si no, no es que automáticamente le sacan la patente, pero sí le permiten que terceros sin autorización la usen y otorgar esa licencia de manera obligatoria. No es que tampoco va a recibir remuneración, porque aún en esos casos que se otorgara una licencia obligatoria, le permitirían obtener una remuneración. No es que le van a dar a un tercero y bueno, ese lo puede usar gratuitamente, ¿no? Sino que ese tercero deberá también pagar por poner el titular a que le entreguen la licencia a cualquier tercero. Ya no tendrá esa posibilidad de oponerse o decidir al respecto. Bueno, vamos a ver marcas de fábrica. Hasta ahora patentes, dudas, alguna duda, pregunta. Bueno, seguimos, así no nos quedamos hasta, porque es largo la unidad y si no no vamos a llegar. Bueno, recuerden entonces que en materia de marcas teníamos también una ley específica. ¿Cómo vamos a definir, cómo vamos a conceptualizar a la marca? Como todo signo con capacidad distintiva, esto es esencial, la capacidad distintiva, y que permite identificar y diferenciar productos y servicios entre sí. O sea, vos al ver una marca, no sé, veo McDonald's, por decirle que es la clásica, y bueno, yo ya sé el tipo de producto y lo identifico con un determinado tipo de producto y lo distingo de otra, no sé, de hamburguesas Don Pepe, que yo sé que es distinta el producto, ¿no? Ni mejor ni peor. Identificar entonces el producto y diferenciarlo de otros. Eso es lo que... Después no sé si vieron la película esa, que la historia de McDonald's, está buena, no me acuerdo cómo se llama, creo que está en Netflix, de que cuenta cómo fue que nace de un negocio muy chiquito de 2 hermanos y cómo se termina transformando en lo que es hoy, con un sistema, bueno, de licencias, de franquicias, van a utilizar la franquicia como sistema para poder reproducir ese modo de hacer que habían ideado estos hermanos y de manera masiva, ¿no? Y bueno, termina siendo la empresa que soy.
arcos dorados, ¿no? Creo que es arcos dorados el símbolo de la empresa. Bueno, entonces tenemos la regulación legal, es la ley 22.362, y tratados internacionales, igual que en materia de patentes, tenemos el tratado de ADPIC y el convenio de París, y algunas otras normativas en materia internacional. ¿Cuáles van a ser los signos registrables? Bueno, distintos. Tenemos una enumeración que es enunciativa, es decir, en carácter enunciativo quiere decir que puede haber otras que puede ser más amplio, no es taxativo. No es que son esta enumeración y nada más. Podría eventualmente haber otro tipo de productos o servicios identificables como marcas, símbolos o signos identificables como marcas. Fíjense que pueden ser, yo puedo crear una marca con una o más palabras, ¿no? Y con o sin contenido conceptual. Yo no sé si, por ejemplo, Tesla tiene contenido conceptual. La verdad que si significa algo la palabra, eso es contenido conceptual. Yo digo, no sé, agua tanto, y agua yo lo identifico con algo. Pero a veces hay palabras que son marcas que no las podemos identificar. ¿El fundador se llama Tesla? Ah, ¿se llama así el hombre? Pues yo sé que Tesla está este hombre Elon Musk, que es el dueño, pero es el que identifico con Tesla, pero puede ser que sea, claro, el fundador es otra persona. El inventor no sé, ahí ya no sé, chicos. Habría que ver, es interesante chumbear un poco por qué se llama Tesla. El fundador, sí, el fundador se llama La Película de McDonald's, exacto, Lionel, es el fundador. Muy buena película, aparte los actores son buenos y está interesante para ver cómo algo, nosotros creemos que el McDonald's fue toda la vida así y que fue algo pensado y no, costó, digamos, y fue quizás alguien que no era el que creó originariamente el negocio, el que se le ocurre la idea comercial, de cómo replicar el negocio. Muy interesante. Bueno, lo que les quería decir es, bueno, tenemos distintos signos que son pasibles de ser distinguidos como marcas. Pueden ser palabras, puede ser un dibujo que sea una marca, puede ser un grabado, un sello, una imagen, una foto que no sea un dibujo, que puede ser marca, un envase particular, una forma particular, una frase publicitaria, o sea, todo signo con capacidad distintiva se considera, puede ser pasible de ser distinguido como marca. Fíjense que yo acá les puse distintos signos, marcas registradas. Seguramente muchas de ustedes ya la conocen y pueden identificar el producto directamente, ¿no? Otras que yo no sé quiénes son. Bueno, hoy estamos hablando de esta marca mucho, por ejemplo, Pfizer se habla mucho a raíz de la pandemia y demás, pero es una marca que ya es conocida, pero después tenemos, bueno, esta manzanita, cómo llegó a ser marca. Hoy podemos identificarla con determinados productos, con solo ver la manzana. O sea, fíjense lo que es la marca, ¿no? Todo lo que significa la marca. Ustedes ven una película y ven a alguien que está con una computadora y en la computadora tiene esta imagen, y ustedes ya identifican de qué estamos hablando, de qué empresa estamos hablando. Entonces, estos son todas la enumeración de lo que podemos registrar como marca. ¿Qué no va a ser registrable como marca? Y bueno, a veces una palabra que refiera a la designación necesaria o habitual de un producto o de un servicio. No se no puede identificar como marca el agua, o la palabra agua, o la palabra, no sé, vestimenta, dulce, salado, o que describa incluso una función, una cualidad. No podría identificarlo como marca, o no podría registrarlo como marca. Otras frases o palabras que hayan pasado al uso general, al uso público, antes de la solicitud del registro. La forma que se da a los productos tampoco podrá ser registrada como marca. El color natural o intrínseco de los productos tampoco podría yo registrar. O sea que hay toda una enumeración de la ley de lo que no puedo registrar como marca. Y bueno, ¿qué marcas son prohibidas y tampoco vamos a poder registrarlas como tales? Las marcas que son similares o confundibles con otras ya registradas. Confundibles o similares a otras ya registradas. Tengan en cuenta lo siguiente. Rige en materia de marca el principio de especialidad y el principio de territorialidad. Si yo la registro en Argentina, la marca no quiere decir que yo tenga el derecho exclusivo de usar esa marca en otro país. Por eso el principio de territorialidad. Eso por un lado. Y el principio de especialidad, es decir, yo tengo una facultad de uso exclusivo de ese signo distintivo que me dieron la marca, pero en una determinada, a veces en una determinada clase. ¿Saben lo que son las clases en materia de marcas?
clases o porque ¿qué significa que yo registre mi marca en una determinada clase? Bueno, ¿y qué se te ocurre como ejemplo, Juan, de qué sería esa especialidad? Exacto, perfecto, perfecto. O sea, no voy a registrar a Apple en frutas y verduras, por más que tenga una manzanita de símbolo. ¿Se entiende? Porque yo incluso, chicos, si viene alguien que no está versado y no conoce, no sé yo, a ver, alguien que nos esté viviendo en una tribu indígena, aislado, que puede ser y que hay, y ve la manzanita, bueno, quizás lo identifica mal, ¿me entiende? Pero la manzanita, fíjense, ese símbolo está registrado en una clase, que es una clase seguramente de materia electrónica, no sé cuál es específica, cómo se llama esa clase, pero no es la clase en materia vestimenta. Hay una clase específica de vestimenta, otra de materia de productos electrónicos o productos de software, no software, pero productos, digamos, de hardware podría ser, u otra, Tesla también seguramente está registrado en una clase distinta a no sé si, sí, probablemente también una clase distinta a Apple. No sé, hay que ver todo el nomenclador y cuáles son las distintas clases. Pero es interesante eso, si yo tengo un reconocimiento en una clase determinada, no quiere decir que otra persona podría utilizar algo similar, pero en otra clase, una palabra, un símbolo similar, pero para identificar productos que están ubicados en otra clase. ¿Mm? Y entonces yo no podría oponerme fácilmente. Les comento esto porque hay un fallo interesante, que después se los voy a pasar, que tuvo un problema un señor no sé si lo escucharon, un Juan Tinelli, que quiso registrar su marca, porque él tiene, no sé, es un local de comercialización de comida o de, no sé si fiambrería o algo similar, y el hombre se llama Juan Tinelli y lo quiso registrar. ¿Y qué pasó? ¿Qué les parece que le pasó? Tuvo una oposición al registro de marca. Marcelo Hugo Tinelli, el equipo jurídico Marcelo Hugo Tinelli, porque es marca Marcelo Hugo Tinelli, seguramente él está registrado en determinada clase, se opuso al registro de este hombre Juan Tinelli, diciendo que podía generar confusión, perdón, entre ambas marcas, que a pesar de que no era la misma clase en la cual estaba registrado Tinelli, porque piensen que Marcelo Hugo Tinelli no estaba registrado en productos alimenticios, igual le podía generar confusión y que Marcelo Botinelli era una marca notoria y que por lo tanto este señor Juan Tinelli no podía registrar esa marca en la clase que quería y se opuso a eso. ¿Qué les parece que resolvió el tribunal? ¿Qué puede haber resuelto el tribunal al respecto? ¿Qué les parece? Que al ser diferentes clases sí puede. Bueno, le dio la razón al señor pobre Juan Tinelli, le dijo que sí, que era distinta clase, que en principio no iba a generar Tinelli ponía en duda que fuera tan notoria para impedir que una persona pueda registrar en cualquier otra clase su nombre, ese apellido. Dice, no puede llegar el reconocimiento que tiene hoy Tinelli, quizás renombrado, pero no llega a la notoriedad para impedir que registren en cualquier otra clase. Y más aún cuando este Juan Tinelli se llama Tinelli, y entonces, bueno, no se le puede impedir a esta persona también utilizar su apellido y registrarlo en esta marca que nada tiene que ver, en esta clase, que nada tiene que ver con la clase en donde Tinelli es renombrado o es notorio, que es comunicación, conducción, pero no en materia de alimentos. ¿No? Entonces, bueno, llega a esa conclusión el tribunal. Pero fíjense que es interesante porque se generó esa discusión. Bueno, entonces, marcas similares ya registradas o solicitadas, esto es un poco el conflicto que generó entre los Tinellis. Bueno, nombre es un nombre de una persona, tampoco sin el consentimiento de esa persona podría registrarse. Bueno, en el caso, piensen que si Tinelli no se hubiese llamado así, porque acá teníamos que el hombre se llamaba Juan Tinelli, pero si no se llamaba así, quisiera registrar la marca Tinelli, ahí hubiese sido distinto, quizás, si él no se hubiese llamado de apellido Tinelli, tratar de poner el nombre sin el consentimiento de un tercero, de esa persona. Bien, entonces hay toda una enumeración de marcas que son prohibidas registrarse. ¿Cuáles son los sistemas que exigen en materia de adquisición del derecho marcario? Dos, un sistema atributivo, que es el que rige en nuestro país,
Y implica que solamente se te va a atribuir este derecho si el Estado te da este reconocimiento. Si el Estado, si hay una resolución estatal que me reconoce este derecho marcario. Este es el sistema atributivo. Y el sistema declarativo reconocería el derecho por el simple uso de la marca pacífico, sin oposición, durante un determinado periodo de tiempo, se reconocería que la persona tiene un derecho marcario. En nuestro país es un sistema atributivo. Miren que les voy a... así lo puedo subrayar. Perdón. Bueno. Ay, no puedo, chicos. Quería solucionar con esto, pero no sé qué es lo que no puedo. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos un sistema atributivo. Solamente vas a tener un derecho marcario si cumpliste todo el procedimiento que la ley establece para solicitar el registro de marca y se te ha otorgado el registro de la marca. Bueno, hay una excepción que son las marcas de hecho. Bueno, es un caso particular, digamos, si hubo un uso de una marca durante un tiempo determinado, pacíficamente, si se obtuvo clientela a raíz de ese uso, podría llegar a tener algún tipo de protección, a pesar de que no esté registrado, no se haya cumplido el procedimiento de registración. ¿Cuál es la vigencia de la marca? ¿Cuál es la vigencia del ámbito de aplicación? La vigencia acá no es lo mismo que en materia de patentes. Acá la vigencia es de 10 años y podrá ser renovada indefinidamente por periodos iguales. O sea, la vigencia es de 10 años y puede ser renovada por periodos iguales de manera indefinida. Y esa es la diferencia en materia de patentes. Pero, ¿cuál es el requisito para que pueda ser renovada indefinidamente? Que haya sido utilizada esa marca. Se exige que la misma haya sido utilizada dentro de los 5 años previos a que está por vencer la marca, el vencimiento de la marca. Si fue utilizada, de alguna manera, esa marca puede pedirse su renovación, la renovación de la registración por un periodo de 10 años, y eso puede siempre volver a solicitarse de manera indefinida. ¿Cuál es el ámbito territorial de validez? El ámbito del derecho marcario, el territorio en el cual fueron registradas, ¿no? En el territorio del país, en este caso, en el cual fueron registradas. Salvo que haya algún otro tipo de acuerdo en materia internacional, pero si no es en el territorio en el cual fueron registradas, va a ser yo si la registré en la República Argentina, esa marca voy a tener derecho exclusivo de uso en la República Argentina y no en otros países. Por eso también hay todo un régimen en materia internacional de registrarlo en todos los países. Si hay marcas y empresas que actúan en más de una jurisdicción, en más de un país, hay todo un equipo jurídico que se encarga de que se cumpla con la debida registración en todos los países. Sí, ahí, Sami, a ver, acá teníamos, no me acuerdo exacto, chicos, no los tengo en la mente esta es. La ley 22362 regula marcas. Regula en materia de marcas. A ver si, por si. Sí, está bien, 22362, porque a veces uno lo escribo y le pifio en algún número. No, pero es ese, 22362 es la materia de marca, regula marcas. Bueno, vamos a... Este sería el principio de territorialidad. Recuerden estos dos principios, el principio de especialidad, acá se lo voy a poner, principio de especialidad, esta idea de tener ese derecho exclusivo dentro del segmento en el cual se solicitó la marca, y el principio de territorialidad. Los dos principios, ténganlo muy presentes porque en aplicación en materia de marcas. Bueno, ¿qué derecho me va a dar la marca? Derecho de explotación exclusivo. Lo mismo que hablábamos en materia de patentes, a yo obtener, digamos, a usar esa marca y obtener provecho económico del uso de esa marca. También tengo un poder de exclusión, excluir a otros. Acá se los voy a poner, porque, bueno, no sé si, no, porque acá no llega a poner. Acá. Tenemos entonces un derecho de explotación exclusivo que me da la marca, o sea, yo obtener solamente
la explotación, explotar económicamente ese signo distintivo. Y también tengo el poder de exclusión, es decir, de excluir a personas que no son titulares de la marca, de utilizar esa marca y de explotarla económicamente. Lo puedo excluir. ¿Qué tengo para eso? Lo que se denomina una acción de cese de uso. O sea, puedo iniciar acciones judiciales para pedirle a ese tercero que está usando ilegalmente una marca, mi marca inscripta, que cese de usar esa marca. Esa es una de las acciones que tenemos, incluso con medidas cautelares. A veces hay medidas cautelares. Y después tenemos acciones de responsabilidad civil. Es lo que un poco les comentaba al principio de la clase. ¿Qué voy a reclamar en una acción de responsabilidad civil? ¿Qué voy a reclamar cuando pido daños y perjuicios por un uso ilegal de una marca? Puedo pedir, dentro de los pérdida de ventas o reducción de ventas. O sea, tengo menos ventas. ¿Por qué? Porque muchos de los clientes se van confundidos a comprar el otro producto, a esta persona que está infringiendo la ley marcaria y está comercializando ilegalmente un producto y utilizando ese signo distintivo. Entonces, pérdida de clientela y desprestigio, daño a la reputación. Porque también una marca tiene atrás un prestigio, una reputación, una imagen de que se la asocia con determinada calidad, un determinado nivel de calidad o de prestación del servicio. Bueno, otra de las posibilidades de dilución del poder de individualización. O sea, ya, digamos, ya no puedo identificar mi producto fácilmente con ese signo porque hay otros que lo están usando y que están colocando este signo en productos de distinta calidad. Entonces tenemos acciones de responsabilidad civil, acciones de cese de uso y, bueno, dentro de lo que es este poder de exclusión y de uso exclusivo y de explotación exclusiva que me da la marca. Recuerden que esto es materia marcaria. Bueno, vamos a lo que son los modelos de utilidad. ¿Qué son los modelos y diseños industriales? Dentro de los modelos y diseños industriales tenemos los modelos de utilidad. Estos están definidos en la ley de patentes. ¿Qué son los modelos de utilidad? Fíjense que acá lo define como toda forma nueva, disposición nueva, que se introduce en herramientas de trabajo, en instrumentos de trabajo, en utensilios, en objetos, que se presten a un trabajo práctico en cuanto importen una mejor utilización en la función a la cual están destinados. Una mejor utilización en la función a la cual están destinados. Bueno, a veces cuando hablamos de modelos de utilidad y modelos y diseños industriales, a veces puede llegar a confundir uno y otro concepto. Pero siempre que yo hablo de un modelo de utilidad, les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, guantes con luces para guiar el tránsito. Fíjense que estoy hablando de un producto, o sea, de un instrumento de trabajo o de un objeto, pero en el cual le hago un cambio de forma y que le cambie la utilidad, lo hace más funcional, mejora la función de ese producto. No es algo ornamental o decorativo. Ese guante con luces permitirá guiar, mejora su función, su utilidad. Por eso es un modelo de utilidad y no quizás un modelo de diseño. Otro ejemplo, el adaptador universal. Ese sería como un ejemplo de un producto al cual se le hace un cambio, una disposición, pero que mejora su utilización. Mesas plegables como un modelo de utilidad. Quizás no es un tema, esa mesa plegable, no tiene un cambio meramente decorativo que se hizo cuando se fabricaron, sino que es algo que excede lo decorativo, es algo funcional. Yo una mesa plegable ya la puedo, es mucho más práctica para mí que una mesa común. La puedo plegar, la puedo guardar fácil, la puedo volver a poner, o sea, tiene una utilidad mucho mayor o para determinados fines. Entonces lo ubico en un modelo de utilidad. Y acá les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de guantes con luces, por ejemplo, adaptador universal, mesa plegable, etcétera, 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 porque hay muchísimos. ¿Cuáles son los requisitos entonces para que sea registrable? Bueno, debe ser nuevo y recuerden los requisitos de patentes, esta novedad, que no esté en el estado de la técnica, y tener carácter industrial, o sea, que sea aplicable
al comercio de bienes y servicios, ¿no? La comercialización y producción de bienes y servicios. Ahora, fíjense que en este caso de los modelos de utilidad no se requiere actividad inventiva. ¿Qué era la actividad inventiva? ¿Recuerdan que dijimos que era la actividad inventiva? A ver, Carla, Antonella, que las veo ahí arriba, las primeras que me aparecen. ¿Qué les parece que es la actividad inventiva? ¿Qué era la actividad inventiva? Y que otra persona no lo pueda, digamos, crear fácilmente. Va a hablar del estado de la técnica. Exacto, exacto. Que un experto no pueda deducirlo fácilmente del estado de la técnica. O sea, que con lo que hay, con los conocimientos que hay, no pueda fácilmente llegar a ese modelo de utilidad, por ejemplo. Bueno, en este caso, ojo, no lo requiere este requisito. Dice, bueno, no lo vamos a exigir. Nada más exigimos que no esté en el estado de la técnica. Pero si alguien lo puede deducir fácilmente, no es que vos tenés que probar. Bueno, lo puede deducir fácilmente, igual yo registro este modelo de utilidad. O sea, no requiere esa altura inventiva que sí requiere la patente. En este caso no se requiere esa actividad inventiva. Solamente que sea nuevo y que tenga carácter industrial. ¿Qué le confiere ese certificado de utilidad? Bueno, un derecho exclusivo de explotación por un plazo de 10 años, y en este caso son improrrogables, en el caso de modelos de utilidad. 10 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Vamos al otro tipo de modelo y diseño, que son los modelos y diseños industriales. No son modelos de utilidad, sino modelos y diseños industriales. En este caso, se aplican formas o aspectos a un producto. Determinada forma o aspecto a un producto que le da un carácter decorativo fundamentalmente. O sea, cuando hablamos de diseños industriales, es un carácter estético, decorativo. Le da otra forma al producto y otro aspecto y lo hace más atractivo para el consumidor. Bueno, está regulado, tenemos el decreto ley que lo regula, normativa internacional también. Bueno, no, les iba a decir, porque yo vi, ahí después pueden googlear ustedes estos modelos y diseños industriales, pero yo tenía acá, pero era muy viejo, me había interesado uno que era un sillón, ¿vieron? Sillones con formas distintas, medias locas. Eso era un modelo de diseño industrial, ¿no? Es decir, no es que mejoró mucho la utilidad del sillón, pero sí le da como un atractivo diferente. O una valija con una forma en pico muy rara, como modelo de diseño industrial, ¿no? Bueno, no es que cambia mucho la finalidad de la valija y la utilidad, pero le da una forma que vos decís, bueno, es súper novedosa y atractiva y estética, muy diferente a lo que uno ya conoce. O sea, que es una cuestión más ornamental o estética o decorativo en materia de modelos y diseños industriales. ¿Cuáles son los requisitos para que se le otorgue protección? Ser originales. No se exige esta novedad que se exige para lo que es modelos de utilidad y patentes, esta rigurosidad de la novedad, ¿no? Tiene que ser original, tiene que ser, bueno, no tiene que estar creado por otro anteriormente o en el dominio público, tiene que ser aplicable a la industria o a la comercialización de bienes y servicios, y tiene que tener un carácter estético, un sentido estético y ornamental o decorativo. Esos son los requisitos que debiera existir, que deben estar presentes para que un objeto pueda ser una forma nueva registrada como diseño industrial o modelo industrial. Bueno, ¿cuál es el plazo de vigencia? Bueno, se reconoce al autor y a sus sucesores legítimos de ese derecho. Hay que ver en caso de personal en relación de dependencia que fue contratado específicamente para eso, ¿no? Para crear un diseño. O sea, si fueron contratados especialmente personas para crear ese diseño industrial, bueno, en ese caso no va a ser, ellos crearon el empleado, no se le va a reconocer la titularidad de esa persona, sino a la persona que lo contrató al efecto. Bien, ¿cuál es el plazo de reconocimiento de este derecho sobre los modelos y diseños? 5 años a partir de la fecha del depósito. Acá se requiere un depósito de ese modelo y diseño industrial. No es un control tan riguroso que se hace de lo que se presenta a depósito como modelo y diseño industrial. Bueno, el derecho se otorga por 5 años a partir de ese depósito y puede ser prorrogado por 2 periodos consecutivos a solicitud del titular.
Como les decía, este sistema de depósito, bueno, hay un examen formal de esos requisitos, pero no tiene la profundidad del examen que se realiza en patentes. No hay un examen de fondo, de mérito, y no hay un derecho de oposición a terceros que puedan negarse a ese depósito. Actualmente alguien podrá pedir la nulidad de ese registro, la nulidad de ese diseño industrial, la cancelación, porque, no sé, consideran que es realizado ese depósito por alguien que no fue el autor o en contravención a una norma, y entonces, bueno, deberá haber un juicio, de iniciarse un procedimiento judicial para pedir esa cancelación y esa nulidad del registro de ese modelo industrial o diseño industrial. Bueno, dudas hasta acá de lo que es derechos intelectuales. Nos queda poquito ver algunos temitas más, pero les pregunto si tienen alguna pregunta en cuanto a esto. Pueden distinguir, ¿no? A veces es difícil distinguir entre modelos, diseño, patentes, marcas, como que tengan presente eso, tratar de hacer la distinción conceptual de cada uno de ellos. Bueno, ley de inversiones extranjeras. Ustedes tienen ahí una referencia del programa, la ley de inversiones extranjeras. La ley 21.382, hoy vigente, con determinadas modificaciones y decretos modificatorios, hoy hay un tratamiento, se establece un tratamiento igualitario de lo que son inversores extranjeros que inviertan en el país en relación, o sea, esta ley establece que los inversores extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales. Así lo establece la ley. ¿Y qué se entiende por inversiones extranjeras? Bueno, aquellos que inviertan capitales en actividades que se relacionan a actividades económicas. Es muy amplia la noción de inversión extranjera, en actividades de índole económica o ampliación o perfeccionamiento de las ya existentes. Bueno, acá va a definir lo que es inversión de capital extranjero, qué se va a entender por inversión. Digamos, incluso puede ser un aporte de capital o adquisición de acciones local que ya existente, eso se va a entender por inversión extranjera. Los aportes podrán ser de distinta índole, ¿no? A veces podrán ser en divisas o podrán ser en equipos, ¿no? Distinto tipo de aportes de capital. Bueno, ¿qué se va a entender? ¿Quién va a ser inversor extranjero? Toda persona humana o jurídica domiciliada fuera del territorio nacional que sea titular de una inversión de capital extranjero, ¿no? Que esté domiciliada fuera del territorio. Y se va a entender por inversor extranjero también empresas locales de capital extranjero cuando sean inversoras de otras empresas locales. Acá la ley distingue entre empresas locales de capital extranjero y empresas locales de capital nacional. Cuando habla de empresas locales de capital extranjero, va a tener en cuenta qué porcentaje de participación en el capital de la empresa y en cuanto a control de la empresa. O sea, ¿quién tiene el control de la empresa? Y si tienen el control de la empresa, en su mayoría personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera del país o personas domiciliadas en el país. Voy a entender que es una empresa local de capital extranjero cuando esa empresa esté controlada, o sea, tenga el control de esa empresa personas que no están domiciliadas en el país, tanto empresas o personas jurídicas o personas humanas. Fíjense que va a definir a la empresa local de capital extranjero como toda empresa domiciliada en el territorio de la República, en la cual personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de la República sean propietarias de más del 49% del capital o cuenten, directa o indirectamente, con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas. Acá refiere a una noción de control. Si el control de la empresa lo tienen personas domiciliadas fuera del país, es una empresa local de capital extranjero. Y se va a entender como si fuera un inversor extranjero cuando realice aportes de capital en otras empresas. Bueno, estas son las distintas formas de realizar esa inversión extranjera. Podrá ser en bienes de capital, en equipos, en repuestos, en moneda extranjera, capitalización de créditos externos en moneda extranjera, o sea, que alguien, digamos, acreedores del exterior se capitalice y pasen a tener acciones de empresas locales, ¿no? Y esa sea una forma de inversión. En bienes inmateriales, ¿no? Podría ser incluso por derechos intelectuales, esa inversión extranjera, o cualquier tipo de aportes, ¿no? Que se realicen por parte de inversores extranjeros. Bueno,
Fíjense que acá la ley establece que los inversores extranjeros podrán transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas, es decir, las ganancias, las utilidades, los dividendos, podrán girarlos al exterior, transferirlos al exterior, y también podrán repatriar su inversión. Repatriar es, bueno, cuando traen inversión traen dinero, divisas acá, y después pueden llegar a esas mismas divisas, querer repatriarlas y volverlas al exterior. La ley establece una libertad en ese sentido. Esto no fue siempre así, esto depende del régimen de control de cambios a veces. Hay determinados periodos en donde hubo normativas muy restrictivas, mucho más restrictivas en cuanto al giro de utilidades de las empresas, giro de dividendos al exterior, o sea, cuando van y giran ese dinero afuera, y también en cuanto a repatriación, es decir, exigían determinado periodo de tiempo mínimo de estadía en la Argentina previo para poder repatriar, o límites a esa repatriación, o directamente vedarlo por determinados periodos de tiempo, prohibirlo. O sea que las regulaciones a lo largo de la historia argentina fueron distintas. Y muchas de estas regulaciones se relacionan con si el país está en un régimen de control de cambios o no. Si estamos en una... Y hoy, y originariamente toda esta materia, todo lo que es giro de utilidades y repatriación, se relaciona con normativa del Banco Central. O sea, a veces está muy regulada, específicamente hoy también vamos a tener normativa del Banco Central que va a regular y reglamentar todo lo que se relaciona con giro de utilidades y repatriación de inversiones al extranjero. Porque piensen que acá hay una cuestión de soberanía que está en juego, porque están las divisas, están las reservas, estamos hablando de que hay giro de divisas, o sea, de moneda extranjera al exterior, y bueno, se reconoce a los países esta facultad regulatoria en esta materia, ¿no? Como parte de su soberanía de regular este control de cambios. O sea que siempre, un poco, por más de que la ley no establezca esta libertad, puede llegar a tener restricciones a veces en materia regulatoria en cuanto a normas del Banco Central. Y hubo otras épocas del país donde hubo mucha mayor restricción y mucho más severo este giro de utilidades. Incluso les hago este detalle para que tengan en marco el proceso histórico. No siempre se dio igual tratamiento y esta libertad de establecimiento y de entrada a las inversiones extranjeras y de salida que plasma esta ley. Hubo momentos históricos y determinados periodos de la historia en donde las leyes, con determinadas miradas de política económica, restringían esta autorización de entrada de inversiones. O sea, estaban supeditadas las inversiones a la aprobación del Poder Ejecutivo, la autorización del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué autorizaba o no? De acuerdo a determinados criterios. A ver, esta inversión favorece el desarrollo económico, esta inversión está en el área en donde me interesa que se invierta, no sé, en área de siderurgia, metalurgia o lo que fuera. Es decir, había un poder de direccionamiento más del Poder Ejecutivo, mucho más intervencionista en materia de inversiones extranjeras y hacia dónde, y qué se admitía, qué no y bajo qué condiciones. Después eso se fue flexibilizando, incluso hoy hay mucha materia en tratados internacionales que regulan la materia, el principio de no discriminación y otras cuestiones reguladas internacionalmente, que bueno, llevaron una mayor flexibilización del sistema y una menor intervención, una política mucho menos intervencionista del Estado y mucho más receptiva a la inversión. Pero bueno, tengan presente eso, que esta normativa que hoy establece amplia libertad no fue siempre así, no siempre fue la normativa de inversiones con este carácter de flexibilidad, ¿no? Bueno, después lean esto de la ley, digamos, pero lo importante es que tengan en cuenta esto, por ejemplo, las empresas locales de capital extranjero podrán hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y con las mismas condiciones que la empresa local, las empresas locales de capital nacional, o sea, las equipara en cuanto al acceso al crédito. No podría haber algún tipo de discriminación entre estas empresas de capital extranjero y las de capital local, las empresas locales de capital nacional. Bueno. Bueno, vamos por último entonces a los distintos tipos de contratos a través de los cuales se puede transferir tecnología. ¿En qué significa esto de transferencia de tecnología? Bueno, a través de distintas figuras contractuales cuya finalidad u objeto es transferir, traspasar conocimiento tecnológico para que otra parte la pueda explotar comercialmente. De eso se trata la transferencia de tecnología.
Bueno, hay que distinguir lo que es tecnología y técnica. Un conjunto de la técnica serían más algo de procedimientos, recursos. Esta es la distinción terminológica entre tecnología y técnica, pero bueno, no es necesario que la tengan tan presente, pero bueno, ahí se la ponemos esa distinción conceptual. Y entonces, ¿qué significaría una definición de transferencia de tecnología? Una parte le concede a otra el uso industrial y comercial. Puede ser la patente, la transferencia de una patente califica como transferencia de tecnología. Si yo le cedo el derecho de uso a una patente, eso es transferencia de tecnología. O también le facilita conocimientos técnicos, experiencia sobre procesos, un know-how, para que la utilice entonces a esa otra parte a su cargo y a su riesgo en la producción e intercambio de bienes y servicios. O sea, puede ser que esa transferencia de tecnología o de conocimientos se realice por medio de otra vía que no sea una licencia de patente, sino que quizás no llegue a patentar esos conocimientos, ese know-how. ¿Cuáles pueden ser esas figuras contractuales? Bueno, tenemos la licencia, dijimos entonces el titular de una patente, en este caso, autoriza a otro a usar o explotar industrialmente esa invención. Recuerden que en un contrato de licencia yo le concedo el derecho a explotación, pero no la titularidad de la patente. Siempre que estoy en un contrato de licencia no se transfiere la titularidad, sí el derecho de usar y explotar industrialmente la invención. Bueno, otra posibilidad es un contrato de know-how, que es, bueno, donde transmito este know-how a un tercero para que lo pueda explotar y pueda sacar rédito de esa explotación. ¿Qué es el know-how? Bueno, un conjunto de conocimientos, experiencias, ya sea técnicas, comerciales, financieras, aplicables a la explotación de una empresa. Es importante que no tenga libre acceso, que no sea algo de libre acceso y conocimiento, para que pueda ser objeto de un contrato de transferencia de tecnología. Bueno, en virtud de un contrato de este tipo, el beneficiario está facultado para utilizar todo este bagaje de conocimientos durante el término de vigencia del contrato. En general se establecen cláusulas de confidencialidad, está prohibido la revelación del secreto a terceros, y le da, o sea, cuando hay un contrato de know-how, le da toda la información, el que transmite ese know-how, da toda la información a ese tercero para que lo explote, pero no le asegura éxito, ¿no? En un determinado resultado comercial, no hay un aseguramiento de un resultado, garantía de éxito o de resultados de ganancias. Asistencia técnica es otro tipo de contrato. Una empresa le otorga a otra personal, su equipo de personal especializado de asesoramiento para que coopere técnicamente, lo asesore. Eso es otro tipo de contrato. No es que te transfiero el conocimiento, sino que me comprometo a poner a disposición mi personal que está capacitado, que está especializado en el área, para que te asesore. Otro tipo de contratación podría ser transmitir simplemente información especializada, transmitirte información, entregarte planos, diseños, cálculos, información técnica. Y también otro contrato podría ser de consultoría. En este contrato, en general, se obliga a suministrarle a la otra un dictamen o una determinada resolución o dictamen sobre una cuestión que le consulta, que se le pone a consulta, no sé, el estado comercial o financiero de la empresa, o sobre una determinada cuestión tecnológica, la mejor, no sé, a ver, un asesoramiento en cuanto a la mejor disposición de tecnología en la empresa o de aparatología, o un dictamen de, digamos, bueno, el que fueren, pueden ser de distinto tipo de áreas. Pero lo que se le da a estos expertos, porque en realidad el consultor emite un dictamen porque tiene un conocimiento, una expertise, un conocimiento técnico específico, y entonces a través de este contrato de consultoría le va a poder dar algún tipo de feedback a ese solicitante, ¿no? A ese co-contratante. Bueno, fíjense que son distintos tipos de contratos a través de los cuales se va a transferir o a comunicar de distinta manera conocimientos técnicos, know-how, tecnología. Vamos a... ¿Qué pasa con la protección de productos y procesos que no son patentables? Bueno,
marco de los contratos son los que dijimos que a través de los cuales se puede transferir el uso y goce de conocimientos no patentados. Lo fundamental de estos contratos es que en general siempre se establece la confidencialidad. Y también podemos proteger este tipo de conocimientos no patentables mediante normativa que protege secretos comerciales. La norma que tenemos, el régimen que va a proteger estos secretos industriales, es el régimen legal de la ley 24766. Fíjense ¿cuál va a ser el objeto de protección? Toda información, bueno, que contenga una norma, conjunto de datos, un programa, una técnica, un procedimiento, capaz de ser utilizado en una actividad empresarial, o sea, tiene que ser pasible de utilización empresarial, no genéricamente conocido, no tiene que haber sido difundido públicamente para ser protegible, y capaz de tener un valor económico por esa no difusión. O sea, es un procedimiento que no lo conoce todo el mundo, que yo lo tengo a resguardo, no está patentado, no está patentado, pero aún así tiene protección en carácter de secreto industrial, en virtud del régimen legal de la ley 24766. Entonces, y acá establece la ley que las personas podrán impedir que esa información que esté bajo su control se divulgue o sea adquirida por terceros sin su consentimiento. ¿Qué características tiene que tener esa información para ser protegible por la ley? Tiene que ser secreta, o sea, no tiene que ser algo que esté con acceso al público, que se haya difundido en el día de ayer en un programa masivo de televisión pública, o aún en un grupo de expertos en un congreso. Tiene que ser secreta. Tiene que tener valor comercial por ser secreta, o sea, tiene que tener un valor económico. Y yo tengo que haber adoptado algún tipo de medida dentro de lo razonable para proteger ese secreto, ¿no? Es decir, por ejemplo, que varios contratos donde se vea que yo aclaro que es confidencial, el valor de la confidencialidad, que solo pocas personas tengan acceso a ese conocimiento. Sí, tiene que haber medidas realizadas por la persona para proteger ese secreto, ¿no? Y bueno, y la ley entonces va a impedir esa divulgación, o sea, va a permitir que personas puedan impedir esa divulgación no autorizada. Bueno, esto véanlo después, en qué se trata, digamos, de qué tipo de acceso, cómo puede tener acceso la persona, quizás tuvo a raíz de ser empleado del lugar y tuvo acceso a esa información, y entonces, y le habían advertido de que era confidencial, y aún así la usa y la revela, entonces podrá ser penalizada esa persona, digamos, que revela esa información aún habiendo sido advertida de que era confidencial. Bueno. En realidad refiere la ley a el acceso a la información contraria a los usos comerciales honestos. Este es un concepto de la ley y va a definir qué se entiende por un acceso contrario a los usos comerciales honestos. Es decir, quien tenga acceso a la información y a veces significa violar una confidencialidad, por ejemplo, en violación a un contrato. Eso sería un acceso contrario a los usos comerciales honestos o un abuso de confianza, abusar de la confianza de alguien para obtener esa información y divulgarla. Eso es contrario a los usos comerciales honestos, y es lo que va a tratar de protegerse, que esto no se realice y no se divulgue ese tipo de información. Bueno, la ley también refiere a la responsabilidad que está en el Código Penal, porque el Código Penal también regula la violación de secretos y la prohíbe. Entonces, prohíbe la violación de secretos, al igual que esta norma que dijimos que es la ley 24766. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Bueno, acá lo que le ponía era algunos casos. Después se los voy a mandar el PowerPoint. Esto es uno que me resultó simpático.